que nos visita. Bueno, nuestro hermano es compañero del pastor Joel y mío de la licenciatura en teología. Y bueno, gracias a Dios porque hoy nos acompaña el pastor Román Tapia de la Iglesia Bautista de la Ciudad de México. Y queremos decirle, hermanos, que le amamos en el amor del Señor. Le decimos que se sienta como en casa. Vamos a estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Amén. Bueno, vamos a disponernos en esta hora para la palabra de Dios y voy a pedirle al hermano Román que nos acompañe aquí. Después estaremos dando también la bienvenida a todos los hermanos, igual los jóvenes, adolescentes, niños pueden salir a sus clases. Hermanos, es un gusto estar aquí, en este lugar. Tremenda alabanza, ¿verdad? La hermana, gloria a Dios por su vida, tiene una voz espectacular y para la gloria del Señor, ¿verdad? Qué bueno, me hizo alegrar mi corazón, me daban ganas de bailar, ¿verdad? Para el Señor, ¿verdad? Doy gracias a Dios por la oportunidad que el Señor me da. Sé que usted es una iglesia muy estudiosa y cuando un pastor se acerca a una iglesia como ustedes, se siente un poquito de presión, ¿verdad? Porque pues hay que estar preparado, ¿verdad? Para la palabra del Señor. Y yo sé que usted es una iglesia que está constantemente estudiando la palabra. Conozco a mis hermanos, a sus pastores. Doy gracias a Dios por sus vidas y agradezco a Dios la oportunidad de estar aquí. Bien, hermanos, pues como lo dijo el pastor, mi nombre es Román, vengo con mi esposa y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Hoy la predicación, sé que ustedes están meditando en Crónicas, pero sabe, yo tengo ya un ratito trabajando sobre la primera carta del apóstol Juan, y usted sabe que cuando usted está leyendo alguna porción de la Escritura, pues Dios empieza a hablar a nuestras vidas, ¿verdad? Y primeramente el Señor golpea nuestras vidas, nos impacta a nosotros primero, para que podamos traerles a ustedes esa palabra, ¿verdad? Esa porción de la Escritura que pueda ser de bendición para sus vidas. Bien, si me acompaña ahí en sus Biblias, sé que usted usa Reina y Valera, entonces estamos ahí en primera carta de Juan, del apóstol Juan, en el verso 1, y vamos a ver del verso 1 al 10, aunque veremos algunas otras cositas, pero el título de esta predicación es Evidencias de tener una comunión con Cristo. Híjole, de repente como cristianos nos sentimos que ya estamos del otro lado, pero a veces la palabra nos confronta, ¿verdad? Espero que usted sea confrontado el día de hoy. ¿Para qué? Para que usted pueda hacer presente esa evidencia allá afuera, ¿verdad? Porque somos llamados a salir fuera. Aquí estamos cobijados y estamos bien a gusto y nos sentimos bien cómodos, ¿verdad? Aquí en casa. Pero afuera es donde tenemos esa batalla, ¿verdad? Ok, ya estamos ahí. Permítame decirle algunas cosas y después oramos por esta palabra, ¿verdad? Y algunas veces nos hemos preguntado, hermanos, ¿realmente soy cristiano? En mi caminar doy evidencias claras de que tengo una conversión genuina. ¿Puedo asegurar que tengo una comunión con Cristo? Piénsele tantito en eso. Y vamos a entrar en la palabra, vamos a introducirnos. Como dicen los jóvenes ahora, ¿verdad? Vamos a navegar, ¿verdad? Como si fuera el internet, vamos a navegar en la palabra. Yo acostumbro a veces traer una computadora también, pero ¿sabe? Luego falla la tecnología y entonces pues mejor a la antigüita, ¿no? Con lo que está escrito. Yo sé que muchos de ustedes están conmigo. Los jóvenes pues dicen, no, pues es bien fácil, ¿no?
Muy bien. Mire, el apóstol Juan en su primera epístola nos relata que él sin duda alguna escuchó, miró y tocó a Jesucristo, teniendo una relación continua durante largo tiempo, con el fin pues de contrarrestar esas falsas enseñanzas, ¿verdad? El apóstol Juan sostiene que él y los demás apóstoles habían visto y tocado a Jesucristo, así que exhorta a sus oyentes a caminar en la luz con Dios y con sus hermanos en Cristo, y a confesar sus pecados y amar a Dios y a los demás, a limpiarse de los deseos mundanos y a seguir al Espíritu de verdad y a reconocer a Jesucristo como Dios. El apóstol Juan marca la importancia de la comunión a fin de protegerse contra futuras herejías y divisiones en la iglesia. Bien, hermanos, pues yo no sé si acostumbra a usted levantarse o sentarse, no quiero estarlos levantando y sentándose, pero vamos a orar por esta palabra, por esta porción de la Escritura, ahí en sus lugares, y vamos a rogarle al Señor que abra para nosotros las Escrituras, ¿verdad? Porque sabemos que toda gloria y toda honra es para Él. Señor bendito Padre, te doy muchas gracias, Dios, por la oportunidad que me das de estar en esta iglesia. Te ruego, Señor, que abras para nosotros las Escrituras en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a comprender esta palabra, a entenderla, Señor, a mirar lo que miraron tus discípulos, Señor, cuando tu Espíritu Santo ministraba a nuestro hermano Juan, a aquel apóstol, Señor, que tú amaste, igual que a los demás, Señor. Permítenos ver lo que Él miró, permítenos comprender, Señor, lo que Él escribió. Porque aunque lo escribió en otro tiempo, Señor, hoy nosotros también necesitamos, Señor, de esa palabra. Te doy gracias en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver algunos antecedentes de esta carta. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya los conocen, pero voy a recordárselos. Y esta carta se escribió entre los años 85 y 90, dicen los que han estudiado estas porciones de la Escritura. Y fue escrita desde la ciudad de Éfeso. Los oyentes eran hay algunos indicios, ¿verdad?, en la carta, en la epístola, que nos dice que eran que fue escrita pues para los que ya se habían convertido a Jesús, de tal manera que esta carta el apóstol Juan la escribe para los que ya conocen al Señor. Entonces, si nosotros conocemos al Señor, pues ¿qué creen? Es para nosotros, ¿no? Es algo que el Señor nos da en este tiempo también y nos invita a ponerle la atención, ¿verdad? Entonces estas personas a las que escribió Juan, ahí en el verso 5 de esta epístola, dice: estas cosas os escribo a vosotros que creen en el Hijo de Dios. Por eso aseguramos que eran cristianos ya, ¿verdad? También en el capítulo 1, verso 4, también dice: os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Ustedes escucharon la alabanza y nos dio gozo, alegría, nos alegró el corazón. Pero ¿qué creen? La palabra tiene que darle gozo. La palabra es la que tiene que impactar su vida. La palabra es la que nos da el alimento, ¿verdad?, que nos sostiene. En el capítulo 2, verso 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces aquí el apóstol estaba diciéndonos, ¿verdad?, nos dice esta carta, que sí conocían al Señor, que ya eran gente que se había convertido al Señor en ese tiempo. Recuerden el tiempo que se estaba viviendo. Si Cristo aproximadamente en el año 33 o 34 aproximadamente ascendió,
Estamos hablando de prácticamente pocos años que habían pasado, todavía había gente que vivía, el apóstol Juan era uno de ellos, aunque ya en su último tiempo, ¿verdad? No hay indicaciones precisas de cuáles son los destinatarios de la epístola, aunque debe considerarse como lo más probable que se trate de iglesias de Asia Menor, como ocurre en las que el Señor envía su mensaje, ¿verdad?, por medio de Juan, mencionado en los primeros 2 capítulos de Apocalipsis. Entonces, por eso ubicamos el lugar, ¿verdad?, que está en Éfeso, que desde ahí se escribió esta carta. Según la historia, Juan estableció su residencia en Éfeso y desde ahí ejercía su ministerio en esas congregaciones que había en Asia. En Asia Menor, por supuesto, ¿verdad? Las iglesias no habían sido fundadas por él. Recuerden ustedes, si ustedes conocen, que el apóstol Pablo en sus 3 viajes que hizo, pues estableció iglesias, ¿verdad? Pero ya había muerto el apóstol Pablo y entonces el apóstol Juan fue a esos lugares, ¿verdad?, y estaba ministrando, es lo que nos dicen los relatos bíblicos. Encontré yo en un autor, un teólogo que se llama Samuel Pérez Milos, y él le escribió esta partecita que me gustaría compartírselas. Y dice: no cabe duda que los destinatarios procedían del paganismo, y él se basa en el capítulo 5 de esta primera epístola, verso 21, ya que Juan les dice: guardaos de los ídolos, lo que conlleva la aceptación de ser mayoritariamente gentiles. No se trataba de creyentes recién convertidos, sino de conocedores del Evangelio desde tiempo antes. Sin embargo, podían ser considerados como jóvenes en la fe. Entonces ahorita ya nos da un panorama, ¿verdad?, de lo que vamos a entrar en esta carta, ¿no? Muchos de los oyentes se consideraban estar en la luz y ser cristianos, por lo que el autor hace énfasis en decirles: el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Eso lo vemos en el capítulo 2, ¿verdad? La audiencia parece haber perdido el rumbo en cuanto a las relaciones entre hermanos, y el autor se dirige a ellos como hijitos, como si se tratara de una audiencia muy cercana a él. El apóstol expresa su amor pastoral y les recuerda que sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Los creyentes a los que dirige esta carta seguramente se estaban inclinando hacia el amor de este mundo, por lo que Juan les hace esa recomendación que conocemos, ¿verdad? Que no améis al mundo, ¿verdad? Por otro lado, seguramente había algunos que estaban distorsionando las enseñanzas de Jesús, por lo que el autor les llama, o el apóstol Juan les llama anticristos, ¿verdad?, y alerta a los creyentes de estos que niegan a Jesús, que niegan que Jesús es el Cristo. El autor concluye la epístola expresando una cosa que seguramente lo sacudió, ¿verdad?, porque él dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Impactante esto, ¿verdad?, que les dice. Y pareciera como que si esta carta, y con estos antecedentes que les estoy mostrando, pareciera como que está muy reciente el asunto, como si nos estuviera hablando a nosotros, ¿verdad? Porque muchas de estas cosas ocurren. Ustedes conocen muchas iglesias en donde se predican muchas cosas, menos la palabra del Señor. Damos gracias a Dios que aquí en este lugar usted es alimentado con la palabra del Señor. Créame que es complejo el asunto. Allá afuera hay muchos lugares donde solamente hay un show y donde solamente los predicadores hablan de ellos, de sus historias, de sus cuentos, de lo que pasaron. Y no digo que sea malo a veces comentar alguna situación, pero creo que este lugar merece un respeto para que sea predicada la palabra del Señor. De hecho, para eso estamos llamados. Somos como los predicadores, somos como los meseros. El Señor cocinó y nosotros solamente venimos a servirles, ¿verdad?, esta palabra para que usted coma, se alimente de ella.
Muy bien, les platico tantito de la iglesia de Éfeso para ya entrar en la porción de la Escritura que vamos a estudiar, que vamos a estar compartiendo. Y solo para recordarles, en Éfeso, hablando de Éfeso un poquito, en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 10, se encontraba dentro del centro intelectual de Asia Menor. Está hablando de Éfeso, ¿verdad? Tal como había sido predicho años antes por el apóstol Pablo, ahí en Hechos capítulo 20, falsos maestros que se habían levantado de dentro de las filas de las iglesias, saturados con el clima prevaleciente en ese tiempo, ¿verdad?, de corrientes filosóficas, comenzaron a infectar a las iglesias con falsa doctrina, como hoy también ocurre. Y entonces pervertían las enseñanzas apostólicas fundamentales. Y este es un punto interesante, hermanos, ¿verdad? Porque el fundamento de la iglesia fue puesta por Cristo en los apóstoles. Por eso es que seguimos las enseñanzas de los apóstoles, porque ellos mismos recibieron de Cristo y entonces somos apostólicos en ese sentido, ¿verdad? Pervirtiendo la enseñanza, les digo. Entonces el apóstol Pablo trabajó mucho, que ustedes conocen lo que el apóstol Pablo hizo. Finalmente los maestros promovían nuevas ideas, las cuales llegaron a conocerse como gnosticismo. En esa palabra dominguera dicen algunos, ¿verdad? Pero no es otra cosa sino en el griego el significado es conocimiento. Según estas personas, ellos tenían un conocimiento elevado, ¿no? El nombre se le daba a un conjunto de toda una variedad de sistemas religiosos que florecían en el siglo II, que empezaron a finales del primero, pero por eso tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan trabajaron en esto, ¿verdad?, y escribían a las iglesias y estaban al pendiente de las iglesias por estas razones, ¿verdad? Ellos decían que tenían una promesa de salvación mediante un conocimiento secreto o gnosis. Aunque los eruditos no concuerdan en cuanto a los orígenes exactos del gnosticismo, parece ser el resultado de la confluencia de muchas religiones y tradiciones filosóficas que se entremezclaron en el mundo mediterráneo a principios de la era cristiana. Yo sé que usted ha oído esa palabra con algunas personas que dicen somos gnósticos y no sé qué, y a lo mejor ni siquiera saben lo que están diciendo, pero se oye bonito y como quiero estar en contra de lo que la palabra dice, pues me pongo ese nombre, ¿no? Pero usted está conociendo lo que realmente es eso, ¿verdad? Entonces, con esto de antecedente, mis hermanos, quiero entrar en la carta, ¿verdad? Y ahora sí, ahí acompáñame con sus ojos a ver esta porción de la Escritura que vamos a tratar. Primera epístola de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 10. Nos vamos a concentrar en eso. Y el verso 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocantes al verbo de vida. Me llama la atención aquí verbo de vida, no sé si a usted, pero esta metáfora nos muestra dos cosas: la palabra que nos da vida y la referencia a la segunda persona de la Trinidad, esto es Jesucristo. Nos muestra la preexistencia de Jesús. El testimonio de Juan es que Jesús era realmente humano, que él mismo le había conocido y le había tocado y experimentado. De hecho, ningún otro escritor del Nuevo Testamento señala con tanta intensidad la plena realidad que Cristo vino en carne. No solamente el Hijo de Dios se hizo hombre, sino que murió por los hombres y ofreció su vida de tal manera que la llegada de Jesús, su muerte, su resurrección, su ascensión, se combinan para tratar el pecado humano. Con la expresión lo que hemos visto con nuestros propios ojos y lo que hemos contemplado, el autor quiere enfatizar por medio de un pleonasmo que él, junto a los otros discípulos, lo vieron, pero no solo un momento,
sino que tuvieron el tiempo suficiente para conocerle y para convivir con él. Juan, siendo testigo ocular de la vida de Jesús, como se mencionó en este capítulo 1, diciendo él, habiendo visto, oído y tocado aquel que fue desde el principio, podemos ver claramente que conoció la vida de Cristo y todas sus enseñanzas, puesto que él caminó con él. Por otro lado, podemos observar que lo que Juan menciona desde el principio alude al pasado eterno que era en el principio. Como lo describe el Evangelio de Juan precisamente, aunque aquí también hace mención al tiempo de cuando oyeron por primera vez acerca de Cristo. Y con el contenido de su mensaje sigue siendo el mismo desde el principio, lo que siempre ha sido verdad acerca de la palabra de vida. El contenido original e inmutable del Evangelio contra todas las novedosas formas de doctrina, ¿verdad? Verso 2 nos dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice Juan. Este verso se observa que Juan habla de ser testigo de la resurrección y junto a los demás discípulos comprobaron la divina presencia de Jesucristo y él le llama el Verbo de vida, el Verbo de Dios que se reveló a la humanidad en carne para convertirse en el dador de la vida eterna por medio de su muerte y su resurrección, abriendo la oportunidad para que los seres humanos de ser salvados y regenerados por el poder del Espíritu. Verso 3 nos dice, lo que hemos visto y oído, os eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo, dice el verso 4, para que vuestro gozo sea cumplido. El autor quiere socializar compartiendo de la comunión que tuvo con el Verbo de vida, para que sus oyentes puedan experimentar el gozo que sintieron los que anduvieron con Jesús. Conociendo esto, ahora al estar en comunión unos con otros, también estén en comunión con el Padre y con el Hijo. Y este es el punto crucial del pensamiento de Juan, mis hermanos. El propósito de su escrito, la comunión. Y vamos al siguiente párrafo, a la siguiente división, y vamos a escuchar los que oyeron el mensaje. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Interesante, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, ¿verdad? Interesante esto que el apóstol nos dice. Juan utiliza esta metáfora para decir que Dios es luz, es puro, es perfecto y absolutamente justo. Y por encima de todo, la luz se manifiesta. Revela nuestra identidad espiritual y su presencia disipa las tinieblas. El mensaje de Juan y los demás apóstoles proviene de Dios mismo, porque Dios es luz y hace referencia a la verdad que está en él. Es de considerar que el autor señala con esta metáfora de luz, diciendo que Dios es luz. Habla del poder que Dios tiene para iluminar a los hombres y puede abrir sus ojos espirituales. Por otro lado, nos dice que en él no hay tinieblas ni oscuridad, porque son disipadas con su misma presencia. Juan dice que Dios es luz, es puro, perfecto y absolutamente justo. Y por encima de todo, la luz se manifiesta, revela nuestra identidad espiritual, si permanecemos en el Hijo o no, e identifica sin estorbos a los que viven en la oscuridad. Por lo tanto,
la luz también tiene una función de juicio, porque destapa cosas. Para Juan, esto no es una vana especulación teológica. Dios contrasta con la oscuridad, el mal, el error, la imperfección. Esta noción lleva implícito un desafío. ¿Vivimos en la luz de Dios o se descubre que estamos en la oscuridad? Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andamos en tinieblas, dice el autor, y él utiliza esta metonimia, pues, porque quiere decir que estamos extraviados y confundidos, dando referencia a estar en oscuridad o en tinieblas. Cuando estamos sin conocimiento de Dios, extraviados en cuanto a la revelación que se ha dado a los hombres acerca del conocimiento de Dios, y perdidos por no conocer la voluntad divina. Asimismo, nuestro comportamiento es contrario a lo que Dios establece en amar al prójimo. Por eso, hermanos, tenemos que salir a predicar la palabra, para que la luz de Dios, la luz que nosotros llevamos, pueda iluminar a esa gente, a su familia, a los que están cerca, a sus vecinos. ¿Usted es portador de la luz? Sería la pregunta. Verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí la frase, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Juan se expresa a través de esta metáfora para mostrar que la luz de Dios abrirá nuestros ojos espirituales y se revelará a nosotros, guiándonos a cada paso que damos. Permaneciendo en el Señor estaremos en luz y podremos observar los obstáculos del camino. La luz de su presencia iluminará nuestras vidas. El apóstol Juan, como ningún otro, subraya tan insistente y tan enfáticamente la necesidad de la comunión cristiana, ya que Juan estaba convencido de que los cristianos no estaban en comunión con Dios solamente, sino también entre los hermanos. Es por esto que el apóstol señala que si andamos en luz tenemos comunión unos con otros. La expresión "la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado", cuando creemos en Jesús y en su obra en la cruz, recibimos el perdón de nuestros pecados y somos limpiados. Dios se vistió de carne y de sangre, mis hermanos, el Hijo eterno, y murió para limpiarnos y quitar nuestros pecados por el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Veremos los que reconocieron su pecado. Es algo que es muy importante en nuestras vidas. Verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, ¿nos engañamos a nosotros mismos? Piénsele tantito en eso. El autor utiliza esta retórica para ubicar la condición y la postura de la mayoría que expresa no tener pecado. Aparentar ser espiritual con negar nuestra realidad delante de Dios, pues es engañarnos a nosotros mismos. El apóstol señala que si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Y la verdad no está en nosotros. Los cristianos deben andar en santidad, o sea, estar en la luz, y no en el pecado, o sea, en la oscuridad. Debe tener usted cuentas cortas con el Señor. Recuerde, esta carta, el apóstol Juan la escribió para los que ya son cristianos, porque al principio se oye como que, caray, es para que te conviertas al Señor, ¿eh? No. ¿Cómo es que los cristianos pecamos? Porque a veces por ahí
uno piensa que ya recibió al Señor, ya la libró, ¿verdad? Ya puedo hacer lo que quiera. Pero vemos en innumerables versos que nos dice tanto el apóstol Pablo como los demás, ¿verdad? ¿Pecaremos deliberadamente? No, de ninguna manera, ¿verdad? En contraste, Juan insta en el versículo 7 a andar en la luz, como en el verso 6, ¿verdad? Se trata de una respuesta habitual, coherente, que debería caracterizar a los que conocen de Dios, o sea, que estemos en la luz. Hay una forma de vivir que armoniza cada faceta de la vida con la presencia de Dios. Pero ¿cómo sabemos si alguien está en la luz de Dios? ¿Cómo sabemos que está caminando como debiera? Mire, Juan no dice que ese caminar sea evidenciado por la pureza doctrinal o porque usted ya leyó muchas cosas o muchos libros, o que no es malo, por supuesto, ¿verdad? O que ya estudió, ¿verdad?, una licenciatura. No está tan fácil, pero a veces pensamos que con ese título ya la libramos, pero dice el apóstol Juan, ¿verdad? La evidencia es lo que nos va a hacer la diferencia. Y al menos aún no, dice el apóstol. En lugar de eso tenemos dos resultados, dice él. Se posibilita la comunión genuina, entonces los pecados son perdonados. Juan ve una conexión intrínseca, o sea, como observamos en los versos 3 y 4, entre nuestra relación mutua y nuestra relación con Dios. La una no es posible sin la otra. En otras palabras, mis hermanos, si usted no tiene una buena relación con sus hermanos en Cristo, si usted habla mal de sus hermanos, si usted se queja de sus hermanos, si usted dice y no se lleva bien con fulanito, es que no me cae bien, es que… Cuidado, podemos estar en un riesgo, porque dice el apóstol Juan, entonces no puedes tener una comunión con Dios si no tienes una comunión con tus hermanos. O sea, está pegadito, ¿verdad? Es curioso que en lugar de decir que los que andan en luz, escuche esto, tienen comunión con Dios, como así argumentaban los adversarios que leímos en el verso 6. Juan dice que la comunión unos con otros es la consecuencia más obvia. De nuevo debemos tener en mente la controversia juánica. Juan se está enfrentando a unos cristianos elitistas que no solo mostraban creencias erróneas, sino que en sus engaños destruían la estructura de la comunidad cristiana. Por eso los combatía tanto. Tal vez estuvieran promoviendo una espiritualidad superior. Yo no sé si usted ha conocido a alguien así, ¿verdad?, que ya siente que flota, ¿verdad?, que miraba por encima del hombro a los que no habían sido aún iniciados, según ellos, ¿no? Tal vez no fueran conscientes de su conducta separatista. Sea como fuere, la espiritualidad deshonesta lleva a comunidades fracturadas. En otras palabras, estas gentes decían, porque tenían mucha influencia, ¿verdad?, griega y de muchos lados, que decían que ellos tenían ya una mente superior y que eran iniciados ya. Incluso decían que Jesús era de los iniciados, que había ido allá con los fenicios o no sé qué cosas inventaban ahí tan raras, ¿verdad? Y esto provocaba que se fracturaran las iglesias. Y hoy en este día, pues también cuando usted encuentra a un hermano que siente que ya sabe todo y que no se junta con cualquiera, tenga cuidado, ¿verdad? Porque tal vez usted está cayendo en lo que el apóstol Juan combatió en ese tiempo, o lo que el apóstol Pablo también en innumerables porciones nos muestra, ¿no? Verso 9, mis hermanos. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad, wow. Hay una condicionante para ser limpiados de nuestra maldad, y es confesar nuestro pecado con un verdadero arrepentimiento. Solo así Dios mostrará su misericordia. Pero si no reconocemos que hemos pecado, entramos en tinieblas y la luz de Dios no será revelada en nuestra vida. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. El autor invita y exhorta a confesar sus pecados para ser limpiados y con esto mostrar que ya no estamos en oscuridad. La confesión y el reconocimiento de ser pecador es parte de las evidencias de ser cristiano. Otra vez, la confesión y el reconocimiento de ser pecador es parte de las evidencias de ser cristiano. Dios ofreció limpiarnos si reconocían su pecado y se apartaban de Él. O más bien sería Dios ofreció limpiarnos si reconocemos nuestro pecado y nos apartamos de Él. La diferencia está, hermanos, en que sí, todos somos pecadores, pero ¿sabe? Pero usted tiene la oportunidad de apartarse de Él y yo también. Si usted se aparta del pecado, ¿qué dice la Escritura? Dios es fiel y justo para perdonarlo. Si usted en este momento no hizo cuentas ayer con el Señor de lo que vivió esta semana o este mes, pues tal vez Dios lo está llamando a que tenga cuentas cortas, ¿verdad? Si no se nos hace una cuentota, ¿no? ¿Recuerda usted cuando, bueno, iba yo a preguntar, ¿aquí hay alguien que es la primera vez que viene, que no conoce al Señor? ¿O todos ya son de casa, todos son conocidos? Yo no los conozco, por eso pregunto. Pero bueno, si todos son cristianos ya, pues ¿qué creen? Esta palabra era pero derechita para usted. Tal vez volteó a ver al que está junto y dice, ay, te habla, ¿no? Pero no, es para usted, para mí también. Ok, teniendo estas enseñanzas que el apóstol Juan nos dio en estos 10 versos, podremos definir claramente nuestras preguntas iniciales. ¿Recuerda que le dije? ¿Realmente soy cristiano? ¿En mi caminar doy evidencias claras de una conversión genuina? ¿Puedo asegurar que tengo una comunión con Cristo? Fíjese que en ese tiempo el apóstol Juan en algunos versos evidencia a esas personas que se jactaban de ser sin pecado. Ahí en el verso 1, capítulo 8 y verso 10, ¿verdad? Nos lo dice. Otros se jactaban que tenían comunión con Dios, pero pues andaban en tinieblas, o sea, andaban en pecado. Yo sé que usted no, pero por sí, pues es momento que despierte. Si usted se jacta de tener comunión con Dios, pero anda en pecado, pues está en tinieblas, mi hermano. Pero tiene la oportunidad. Ya después viene el capítulo 2, acuérdese de esta primera epístola, donde el apóstol Juan dice, hijitos míos, ¿verdad? Así como que nos quiere mucho o los quería mucho, abogado tenemos. O sea, no se sienta mal. Esta palabra es para traerle alegría, porque el Señor lo está persuadiendo a usted en este momento. Está usted a tiempo. Se levantó esta mañana, está vivo. Está usted a tiempo. Otros se jactaban de conocer a Dios, pero eran desobedientes. ¿Qué tan obedientes somos, hermanos? Cuando hay una santa convocación en esta iglesia, ¿usted piensa que el pastor es el que lo está invitando?
No, hermanos, es el Señor que le está convocando a usted a que venga a escuchar la palabra, que venga a alimentarse de la palabra. Otros se jactaban de amar a Dios, pero odiaban a sus hermanos y hermanas. Ahí en el capítulo 4, verso 20, lo especifica. Usted es de los que dice que ama a Dios, pero le cae mal el hermanito que trae un carro nuevo, o aquel que siempre pide ray, o que... Entonces, yo sé que aquí no pasa eso, pero allá en la iglesia donde estoy, sí, hay mucho. Se jactaban de estar en la luz, dice el apóstol Juan, pero odiaban a todos los demás cristianos, ¿no? No, solamente aquí en mi iglesia sí, aquí sí estamos bien. La otra de allá junto, no, eso no. Pues tenemos que tener compasión, hermanos. Si aquellos no, pues cuando conozca usted a alguien de ahí, pues compártale lo que la verdad, ¿con qué? Con su testimonio de usted. Que sea evidente que usted está en la luz y no los juzgamos ni los criticamos, ¿verdad? Porque pues ellos no tienen la fortuna de tener 2 pastores del calibre que ustedes tienen. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Permanecer en Dios es obedecer, es andar como Jesús anduvo. Capítulo 2, verso 6. Pecar voluntariamente muestra que uno no ha conocido a Dios. Capítulo 3, verso del 3 al 6, capítulo 5, verso 18 de la misma epístola. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. Ay, hermano, eso no está en la Biblia. Sí, hermanos, capítulo 3, verso del 7 al 10 de la misma epístola. Es que se oye bien duro eso, ¿eh? Todo aquel que practica el pecado. Yo sé que algunos estamos luchando con quitarnos ciertas cosas que ya nos dimos cuenta que no están bien. Bueno, al menos yo estoy peleando las batallas, pidiéndole y rogándole al Señor. Debemos amarnos unos a otros. Digo, en muchas porciones de la Escritura dice, pero aquí en esta epístola también, en el capítulo 3, verso 11 y 12, y también en el verso 17 y 18 de este capítulo 3. Negarse a amar a los hermanos significa que uno no ha heredado la vida eterna. Usted pensará, ay, hermano, ¿se lo sacó de la manga o qué? No, capítulo 3, verso 14 y 15. Dios es amor y conocerle es amar. Capítulo 4, verso del 8 al 10. Podemos apreciar que la cristología fue el campo de batalla en la comunidad. Las expresiones tangibles de los desacuerdos provocaban conflictos y hostilidad que finalmente afectaba en la conducta moral. Por esta razón, Juan afirma que esas personas no eran obedientes. No existía evidencia de que estuvieran viviendo ordenadamente. De hecho, negaban la importancia de la encarnación de Cristo. Por lo tanto, negaban las enseñanzas de Jesús, no prestaban atención a sus palabras escritas en el Evangelio, igualmente negaban su condición de pecado. Así estaban. Y esto pareciera que nos están leyendo lo que ahorita está pasando, mis hermanos. Así es que, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra labor? Andar en la luz. Tener cuentas cortas con el Señor. Sí, qué bueno que es usted espiritual, pero hay que mostrarlo allá afuera, ¿verdad? ¿Les parece si se pone de pie y oramos y damos gracias por esta palabra? Espero que haya sido de bendición para su vida. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra preciosa, Señor, que nos ayuda y nos impulsa, Señor, a aprender más de ti, a seguir tu enseñanza, Señor, a obedecer, a permanecer en la luz. Señor, tenemos muchas debilidades, pero
pero te damos gracias porque tú nos ayudas, porque has impactado nuestras vidas, porque te cantamos, Señor, porque alabamos tu nombre, pero también necesitamos, Señor, dar evidencia allá afuera, allá donde está la oscuridad, Señor, allá donde hay tantos que sufren, Señor, porque no te conocen. Te ruego, Señor, que este pueblo tuyo, esta porción tuya en este lugar, puedan ser luz de hoy en adelante. Y quiero hacer ese reto, Señor, para que ellos, Señor, puedan salir renovados este día. Oro por ellos, Dios. Bendícelos, Señor. Ayúdalos en cada problema que tengan, Señor, en cada circunstancia. Ayúdalos, Señor, en su economía. Ayúdalos en su enfermedad. Pero sobre todo, Señor, ayúdalos a permanecer en tu luz. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues muchas gracias, mis hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes.